Bien chicos, buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Para el tema, la biología. Vamos a empezar la clase viendo las aplicaciones que tiene la biología. A ver, uno, en la medicina. Por ejemplo, en la detección de enfermedades, en la fabricación de vacunas, en la fabricación de antibióticos. En la agricultura, en el mejoramiento de las semillas de las plantas, ¿no? Para que den pues mucho más fruto. La acuicultura sería para la crianza de peces, por ejemplo, trucha, que son muy nutritivas. La conservación es el mantenimiento en buen estado de nuestro medio ambiente, ¿no? Y de nuestra ecología. La biotecnología, la tecnología aplicada, por ejemplo, a la crianza de los cuyes, a la crianza de vicuñas. Y la ingeniería genética es la manipulación de los genes de un ser vivo para, por ejemplo, que sea más resistente a las enfermedades. Bien, continuamos ahora con las especialidades. Tenemos a la acuicultura, que es el cultivo de especies acuáticas. Que podrían ser animales o vegetales o plantas, podrían ser pues cultivo de truchas o de plantas ornamentales, de repente plantas acuáticas, ¿no? Como el lirio de río. Otra especialidad, la apicultura, ¿no? Que es la crianza de abejas, que nos provee de la miel. La bromatología, que es el estudio de los alimentos, ¿no? Tanto en su composición como su valor nutritivo. La dendrología estudia los árboles. La filogenia estudia el origen de las especies. La hematología estudia la composición y funciones de la sangre. La polinología en el análisis del polen, ¿no? El polen pues tiene un valor alto y nutritivo. La oncología estudia los tumores, generalmente tumores cancerígenos, ¿no? Tumor a la lengua, tumor al estómago, tumor a los ganglios. La helmintología estudia los gusanos, ¿no? Todo tipo de gusanos, gusano plano, gusano cilíndrico, como la lombriz intestinal. La cervicultura, cultivo de parques y bosques. La floricultura, cultivo de flores. La biotecnología, manipulación biológica, ¿no? Aquí bueno, pues se usa esta manipulación para mejorar la raza de los animales, ¿no? Tanto de animales como de plantas, ¿no? Que puede ser cuyes, vicuñas, etc. Nutrición, funciones de vida de un ser vivo, ¿no? Que se alimenta, ¿no? Para sobrevivir. Y la biometría, que es la aplicación de la matemática a la biología. Bien chicos, ahora vamos a desarrollar nuestra práctica. Empezamos. Pregunta número 1. ¿Es la ciencia que estudia el cultivo de parques y bosques? A. La ecología estudia los ecosistemas. B. Selvicultura estudia el cultivo de parques y bosques. Respuesta, las B. Continuamos. Pregunta número 3. Estudia a las aves. Alternativa A. Apicultura estudia a las abejas. Alternativa B. Zootecnia estudia técnica de animales. C. Ornitología estudia a las aves. Respuesta, la C. Continuamos. Pregunta número 5. Estudia las propiedades, composición y estructura sanguínea. A. Etología. Estudia el comportamiento de los animales. B. Hematología. Estudia las propiedades y composición de la sangre. Respuesta, la B. Pregunta número 7. Estudia tumores principalmente cancerígenos. A. Carcinogénesis. Estudia el origen del cáncer. B. Oncología.
estudia los tumores malignos o cancerígenos. Respuesta, la B. Pregunta número 9. Rama de la biología que estudia a la célula. Alternativa A, biología molecular, estudia moléculas o biomoléculas. B, paleontología, estudia a los restos fósiles. C, citología, estudia a la célula. Respuesta, la C. Pregunta número 11. Especialidad de la biología relacionada con las plantas. A, anatomía, estudia las partes del cuerpo humano. B, briología, estudia a los musgos. C, histogénesis, estudia el origen de los tejidos. D, zoología, estudia a los animales. Y E, micología, estudia a los hongos. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál de estas se relaciona a las plantas? Sería la briología, ¿no? Ya que los musgos son un tipo de plantas. Respuesta, la B. Pregunta número 13. Estudio de los gusanos. A, helmintología, estudia a los gusanos. Pero veamos las otras alternativas. B, mastozoología, estudia a los mamíferos. C, dendrología, estudia a los árboles. D, liquenología, estudia a los líquenes. E, limnología, estudia a las aguas dulces o agua de los ríos. Entonces, nuestra respuesta sería la A, helmintología. Bien, pregunta 15. Estudia a los anfibios y reptiles. Alternativa A, apicultura, cultivo de abejas. B, etnozoología, estudia la raza de animales. C, herpetología, estudia a los reptiles. D, selvicultura, estudia el cultivo de bosques y parques. E, hidrografía, estudia a los ríos. Respuesta entonces sería herpetología, la C. Bien chicos, hemos terminado con el desarrollo de nuestros ejercicios de la práctica números impares. Ahora vamos a desarrollar dos preguntas de la autoevaluación. Bien, a ver, empezamos. Pregunta número 1. Rama de la biología aplicada relacionada con la medicina. A, etología, estudia el comportamiento de los animales. B, apicultura, crianza de abejas. C, lombricultura, crianza de lombrices. D, pediatría, tratamiento y curación de niños. E, malacología, estudia los moluscos. Entonces, la respuesta sería la pediatría, la que se relaciona o es una rama de la medicina. Pregunta 10. Estudia la crianza y producción de animales. A, mastozoología, sabemos que estudia a los mamíferos. B, floricultura, cultivo de flores. C, bacteriología, estudia a las bacterias. D, zootecnia, crianza y producción de animales. Y E, ficología, estudia a las algas. Respuesta entonces, la de zoología. Bien chicos, hemos terminado entonces el desarrollo de nuestras preguntas. Ahora vamos a dejar la tarea. Bueno, a ver, nuestra tarea va a ser la siguiente. Los números pares de nuestra práctica del 2 al 16 y de la autoevaluación, la pregunta 2 y 7. Bien alumnos, esto ha sido nuestra clase del día de hoy. Nos veremos en la siguiente clase.